muchísimas bendiciones. Hay un pasaje, la palabra del Señor en Efesios 3:20, que dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes? Dios tiene la enorme e inmensa capacidad de darnos a través de la oración, que es el poder que actúa en nosotros, y la fe, mucho más abundantemente de lo que estamos pensando, de lo que estamos pidiendo o de lo que entendemos. Y esto le pasó a una mujer, que ella se propuso con toda su fuerza interceder a favor de su hijo, que apenas era un bebecito de 3 meses. ¿Sí? Durante todo su embarazo ella lo ocultó y estaba: Dios, que por favor no descubran que estoy embarazada. Después, cuando nace el niño, ella tenía que ocultar el llanto del niño, ocultar los pañales del niño, ocultar absolutamente todo para simular de que en su casa no había un bebé. Pasó el tiempo, llegaron los 3 meses, el bebé ya lloraba más fuerte, ensuciaba más pañales, más faldas, que en ese tiempo tenían que lavarse y tenderse todas. Bueno, así fue pasando el tiempo y ya no podía ocultarlo más al niño. Y su oración era: Señor, que no me descubran que estoy ocultando a este varoncito, a mi bebé que es tan hermoso, Señor. Y fue así que ella planeó, junto con su esposo y sus otros hijos, cómo salvarle la vida a este bebé. Antes de seguir relatándote la historia, quiero que vayamos juntas al libro de Éxodo, el capítulo número 2, el versículo 1 al 3, y leamos la palabra del Señor para empezar, para continuar disfrutando de esta maravillosa historia donde Dios actúa de manera sorprendente con esta mujer, dándole más abundantemente de lo que ella pedía o entendía. ¿Sí? Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso el bebé, le tuvo escondido 3 meses. ¿Quién no ve hermoso a su bebé? Todas nosotras que hemos tenido la dicha, el privilegio de tener hijos, los vemos hermosísimos, ¿verdad? Y dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ellas al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y aquí comienza esta maravillosa historia de Jocabed, y nada más y nada menos que el pequeñito Moisés, ¿sí? Esta mamá, ahora su oración cambió, y después de ponerlo al bebé en ese pequeño Moisés, en esa canasta calafateada para que no le entrase el agua, su oración cambió. Y oraba así: Señor, que mi bebé no se ahogue en el río. Señor, que el bebé no se despierte y empiece a llorar. Señor, por favor, que no le pase nada malo a mi hijo. Porque ella no lo puso a la orilla del camino para que lo encuentre una persona que estaba de a pie. Imagínate, lo puso en el río. Ese corazón de esa madre estaba totalmente destrozado y su oración era sencilla, simplemente: Dios, sálvale la vida a mi hijo. Y Dios, que le encanta sorprendernos, que tiene cosas grandes y ocultas y maravillosas que no conocemos y que le fascina responder a nuestras oraciones, le respondió mucho más abundantemente de lo que Jocabed entendía o se esperaba. Jocabed nunca dijo: Señor, lo pongo en el río para que lo encuentre la hija del faraón y para que viva en el palacio. No vemos que haya sido esa la intención de Jocabed. La intención de esta mujer era simplemente salvarle la vida a este hermoso bebé. Pero Dios actuó de una manera precisa y enormemente grande, dando respuesta a la oración de Jocabed. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que en el río el niño empezase a llorar y la canastita llegase a donde estaba la princesa, la hija del faraón, junto con sus doncellas. Cuando abrieron la canastita, encontraron al bebé y obviamente reconocieron y dijeron: este es un bebé hebreo.
Y desde ese momento Dios empieza a actuar de manera mucho más grande de lo que Jocabed se imaginaba. Mira, Dios llevó al bebé al palacio real. Durmió en la mejor cuna. Contrataron como niñera a su misma madre, quien siguió amamantándolo y criándolo a su hijo. Pasó un tiempo, el niño fue a la mejor escuela y se codeaba con todos los príncipes de aquel entonces. Dime si hasta ahí eso no es mucho más abundante de lo que Jocabed había pedido. Pero como Dios, cuando decide bendecir una oración sincera de una madre por un hijo, no hay quien lo limite. Después de eso, él va a la universidad, la mejor universidad, es entrenado como uno de los mejores del ejército, sabe otros idiomas. Vamos, es un muchacho, un príncipe que tiene todos los beneficios que tiene el otro príncipe, hijo del faraón. Después de esto, pasa un tiempo y pues Moisés, por muchas circunstancias, se va al desierto. En el desierto, Dios lo exalta tanto a Moisés, llenándolo de su espíritu y convirtiéndolo en el primer profeta. Qué hermoso, ¿verdad? Y empieza a entablar una relación con Moisés como con ningún otro. Tal es así que Moisés le dice: Señor, ya te has manifestado a mí muchas veces en la zarza, en el viento, en el trueno. Déjame ver tu rostro, Señor. Tanta era la confianza, era tan amigo de Dios que le pide ver el rostro de Dios. Dios en su misericordia, porque no hay ser humano que vea el rostro de Dios y viva, le muestra sus espaldas. Y aún ahí Dios no se detiene. Dios lo pone como líder, como el caudillo, como el libertador de su pueblo, como el pastor de una mega iglesia. Miles de gente vinieron a estar a cargo de él. Y aún así, Dios sigue bendiciéndolo. ¿Sabes qué hace Dios? Dios le dice: Moisés, quiero darte los mandamientos. Y Moisés tuvo el privilegio de ver cómo Dios escribía en las tablas los 10 mandamientos. También por mano de Moisés, Dios hizo grandes señales y prodigios en pro de la liberación de su pueblo. Yo no veo en toda la Biblia donde más Dios actúe así con tanta fuerza y con tanto poder, a través de un hombre como con Moisés. A Moisés, Dios utilizó sus manos para abrir el mar rojo. Dios utilizó sus manos para golpear el polvo y que el polvo se convirtiese en piojos. Dios utilizó sus manos de Moisés para avanzar, para sacar ese pueblo adelante. Dime si eso no es mucho más abundantemente de lo que pidió Jocabed o de lo que un día se le pasó por la mente a Jocabed. No, Jocabed nunca se imaginó que fuese su hijo quien viniese, la rescatase y la llevase a la libertad prometida, a servir a su Rey y Señor. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios, que está atento a la oración de cada hija suya, de cada mujer, de cada varón que intercede a favor de su hijo, a favor de sus seres queridos. Si aún Dios no te ha respondido algo, déjame decirte que Él está trabajando. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas o aunque tú te cueste entenderlo, Dios está trabajando a tu favor. No dejes de orar, porque tu bendición puede estar a horas, solamente a horas, a minutos, a días. Y no te rindas, porque eso está ahí. El pronto de Dios, si Dios te ha dicho, pronto te responderé, no te rindas, porque el pronto de Dios no es tu pronto. Es el pronto de Él y Él sabe cuándo va a ser, mañana, pasado, un mes, un año. Pero no te canses de orar por tus hijos, por aquello que tú te has propuesto en tu corazón, por esos sueños, por esas metas. Ora, sigue persistiendo, porque Dios va a responder tu oración mucho más abundantemente de lo que tú entiendes, mucho más abundantemente de lo que tú esperas. Porque ¿quién puede amarrarle las manos a Dios? ¿O quién puede decirle: Dios, no bendigas a esa mujer? Dios, no bendigas a ese hombre porque a mí no me agrada, porque yo no... No,
Nadie. Dios te va a bendecir mucho más de lo que tú esperas. Así que sigue confiando en el Señor, aférrate a esa palabra y así como Jocabed un día oró por su hijo y Dios le respondió, así Dios hoy está respondiendo muchas oraciones. Hasta aquí el video de hoy. Espero que estas palabras te hayan animado. Aférrate a tu Señor, aférrate a Dios con todas tus fuerzas, confía en Él y Él hará. Muchas bendiciones. Gracias como siempre por mirar. Comparte el video para que muchas más personas sean bendecidas. Bendiciones. Nos vemos pronto.